Hace un tiempo, pues, hemos estado realizando ciertas investigaciones y hemos encontrado algunas herramientas que nos han parecido útiles en el momento de desarrollar las investigaciones, y hoy vamos a hablarles un poquito sobre esta unidad, sobre lo que es esa parte de la revisión de literatura. Vamos entonces a pasar como por estos tres ítems que vamos a hacer: qué es la revisión, cuál es la importancia de esa revisión y apoyarnos entonces en estas herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar y nos van a hacer como ese apoyo dentro de lo que es la revisión de literatura. Cuando nosotros entramos a mirar, y como todos los de esta sala que son profes investigadores, entonces, y los que no, pues que están apenas empezando en este proceso, entramos a mirar un poquito de lo que es esa revisión de literatura. Al hacer pues como esa revisión que vemos, podemos decir que esa revisión de literatura es una operación documental, ¿cierto?, de recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas que se puedan estar publicando en diferentes partes del mundo sobre un tema muy determinado, un autor, una publicación muy particular sobre trabajos muy específicos. Pero también nos dicen entonces que esa actividad o esa revisión de literatura puede ser una actividad de carácter retrospectivo, que nos está diciendo todo eso que nosotros queremos investigar. Entonces miremos tiempo atrás quiénes lo están haciendo, cómo lo están haciendo, frente a un periodo determinado. Acotamos ese periodo de tiempo para entonces empezar a decir, esta es la información que nosotros estamos necesitando y estamos recuperando para poder trabajar y poder realizar nuestra investigación específica. También encontramos que es una selección de documentos. Entonces esa revisión de literatura lo que nos lleva a nosotros es poder seleccionar, ¿cierto?, poder estructurar esos diferentes documentos que tenemos a nuestra disposición o que tenemos en la búsqueda de ese tema específico, que contiene información, ideas, datos y evidencias que nos pueden llevar de alguna manera a generar como puntos de vista muy particulares y lograr cumplir ciertos objetivos que nosotros pretendemos desarrollar dentro de nuestra investigación. Digamos que todos estos elementos, esa operación documental, esa actividad de carácter retrospectivo y esa selección de documentos nos lleva a que nuestra revisión de literatura sea un poco más compleja, sea un poco más específica hacia lo que nosotros queremos ir encontrando. Encontramos entonces que esa revisión de literatura basada en ese término genérico para hacer referencia a una búsqueda muy específica, o poder nosotros introducirnos a una temática muy particular que puede ser de una gama muy amplia, o esto también dependiendo del área de conocimiento en donde nos estemos pareando. Poder generar como esas estrategias de búsqueda que pueden ser selectivas para poder llegar a un contenido muy específico, como lo venimos diciendo, y poder sintetizar y analizar esos resultados que se utilizan con un enfoque narrativo. Bien, ¿qué tenemos entonces aquí? Es poder estructurar toda esta información que podemos tener a nivel mundial dentro de la web o también de manera escrita dentro de nuestros libros, y poder categorizar, poder estructurarlo y poder decir qué necesitamos, qué nos sirve para cada parte de nuestra investigación y cómo poder reestructurar esa información. Esa revisión de literatura, entonces, podemos llevarla a que es una utilidad, o podemos tener esa utilidad en donde el que está consultando, el que está haciendo esa investigación, puede llegar a tener algún tipo de lagunas muy específicas de información. Entonces, lo que nos lleva a nosotros es que esas lagunitas que tenemos por aquí, vamos identificando también de lo que nosotros sabemos y cómo por medio de esa revisión podemos ir mejorando o estructurando esa evidencia muy específica de lo que nosotros queremos desarrollar. Esa utilidad dentro de nuestra revisión de literatura específicamente depende obviamente del objetivo de nuestra investigación y la manera en que realizamos la búsqueda de información. No toda la información que se nos va a llegar o que logramos buscar o que logramos encontrar dentro de toda esta gran gama de la web, pues nos va a servir para eso específico que nosotros estamos desarrollando en nuestra investigación. Entonces tenemos que tener ideas claras, contundentes, y ahí es donde nosotros empezamos dentro de nuestra investigación a generar esa pregunta-problema y esa sistematización de esa investigación para poder empezar a catalogar cuáles son esos ítems específicos que necesitamos para de esa manera poder enrutar hacia la búsqueda de la información específicamente, ¿cierto? Y poder
estructurar ese proyecto con una mejor calidad, que es lo que necesitamos o a lo que nosotros queremos llegar. Encontramos entonces que los tipos de literatura o los tipos de revisión de literatura, en el momento hay alrededor de 10 tipos que se están utilizando y que cada uno de esos tipos está muy demarcado hacia lo que se quiere según la investigación o según el área de conocimiento específica en donde nos estamos parando. Y digamos que dentro de esta estructura y también pues se basa dentro de el propósito o las fases metodológicas de la investigación que tenga en este caso la persona que está manejando ese proyecto. Encontramos esas revisiones que son de alcance, revisiones sistemáticas, revisiones o integrativas y revisiones teóricas que de alguna u otra manera nos van llevando una guía o nos están dejando una estructura muy práctica que nos va a enrutar la estructura que queremos desarrollar con nuestra investigación. Cuando hablamos de esa revisión de alcance, entonces estamos explorando, ¿cierto?, una naturaleza de un tema que nos va a permitir decidir si necesitamos hacer una investigación mucho más específica o mucho más sistemática, que sería esa segunda. Ese alcance o ese gran logro que queremos hacer con esa revisión, dentro de ese proceso nos va a decir qué tanto nos vamos a extender, qué tanto no, pero en esa revisión sistemática entonces ya nos va a ayudar como a sintetizar mucho más la mejora dependiendo de la evidencia posible que vamos teniendo a nuestra mano para la toma de decisión y saber con qué material continuamos, pero con qué otro material no, o con qué material vamos a rechazar. Esa revisión de literatura integrativa pues ayuda de alguna manera a identificar un problema central, ¿cierto?, que necesita ser explorado y que de alguna u otra manera el investigador puede generar investigaciones a futuro dentro de lo que es esa revisión integrativa. Nos ayuda, digamos que, a ir alcanzando muchas más opciones y ir agrandando de pronto más adelante algún tipo de investigación o proyectar más investigaciones con lo que tengamos. Esa revisión de literatura específica o teórica, como la vemos ahí, ayuda a construir entonces un modelo desde una conceptualización a través de un análisis de conceptos y constructos dentro de esa relación específica que vamos a tener con nuestro proyecto de investigación. Entonces, de alguna u otra manera, si vemos esa revisión de literatura, nos da como el paso, la guía, la estructura, ¿cierto?, las fases que tenemos que ir alcanzando para ir logrando uno a uno cada uno de esos elementos propios para poder lograr esa revisión de literatura que necesitamos y que es propia para nuestra estructura, para nuestro desarrollo de proyecto. ¿Por qué es la importancia o cuál es la importancia de poder generar esa revisión de literatura? Vemos entonces que es el primer paso, por decirlo de alguna manera, es un paso fundamental dentro de la investigación científica, ¿cierto?, que no debe pasar desapercibido por ningún lado. Vemos entonces que ese primer paso, digamos, esa estructura o esa proyección que nosotros necesitamos al momento de que entramos a hacer esa revisión de literatura, perdón, es fundamental para poder pasar, digamos, y consolidar o generar una base sólida de conocimiento existente. Esa es entonces esa revisión de literatura la que nos va a dar a nosotros el soporte, la validez y credibilidad que vamos a tener en nuestra investigación. Entonces no podemos pasar desapercibido a hacer una búsqueda muy somera de qué es lo que estamos o qué es lo que nosotros nos intentamos proyectar, sino que tenemos que hacer algo mucho más específico que nos va a orientar y por eso nos va a estructurar hacia dónde queremos llegar con nuestro proyecto de investigación. Nos permite entonces de alguna manera identificar cuáles son esas brechas de conocimiento dentro de nuestra área de investigación. Vemos entonces que hay demasiada información en ciertas áreas de conocimiento, pero en otras se limita mucho esa información y por ende se vuelve un poco más complejo poder generar esa revisión, digamos, de literatura tan abierta como se puede hacer, digamos, en el campo de las ciencias sociales, que es tan abierto que podemos encontrar tanta información. En mi área de conocimiento, que es el área de deporte, en muchos casos encontramos unas brechas de conocimiento que se limitan a elementos de consulta de pocos años y que, digamos, que se ha ido avanzando en ese crecimiento y que vamos a ir encontrando poco a poco.
Digamos que esa revisión que podemos nosotros desarrollar dentro de esa investigación, digamos que debemos generar algún tipo de práctica estructurada que me permita a mí poder asegurar una información de calidad y que sea rigurosa dentro de nuestra investigación para poder ir generando o ampliando ese campo, esa información dentro de lo que estamos desarrollando dentro de nuestro campo de estudio. Entonces, bien, por eso nosotros hemos evidenciado, y cuando hacemos esa consulta de revisión, pues vamos a esas grandes bases de datos, vamos a sitios serios donde nos están indicando a nosotros qué es la información verídica, ¿cierto? Que les decimos a los estudiantes, tratemos de no buscar en Google, tratemos de buscar en bases de datos específicas de esas áreas de conocimiento que nos van a garantizar casi que en un 100% esa información, que va a ser una información de calidad, como lo hemos estado diciendo, pero que es una información que ha sido validada por varios expertos y que nos va a dar de alguna u otra manera seriedad en lo que estamos haciendo. Entonces, esa importancia es fundamental y no podemos dejarla pasar. Vemos entonces que dependiendo ese tipo de investigación que nosotros estamos desarrollando, este investigador puede generar alguna metodología para poder realizar esa revisión de literatura específicamente. Encontramos entonces que para poder desarrollar nosotros los pasos de esa revisión, dentro de algunos de los que se logran manejar, podemos encontrar, digamos que podemos estructurar estos 5 pasos que tenemos aquí, ¿cierto? Deme un momento que está por aquí, que se me tapa un poquito la diapositiva. Es explorar un poquito ese primer paso, explorar dependiendo y siempre partiendo de cuál es nuestra pregunta de investigación, cuál es nuestro tema, cuál es nuestro campo también de conocimiento. Debemos enfocar y delimitar, ¿cierto? Esa gran temática que tenemos para poder empezar a explorar la literatura que tenemos a nuestro alcance, ya sea, como le decía, desde las bases de datos, desde la web o también desde los textos estáticos como son los libros que podemos tener a nuestro alcance. Luego de estar explorando y poder tener una gran gama de opciones, pues la idea es poder empezar a organizar esos archivos, poder detectar qué información me sirve, qué información no me sirve, cómo poder categorizarla. Hay quienes lo categorizan por años, hay quienes lo categorizan por autores, hay quienes lo categorizan por subtemas dentro de ese gran tema que estamos desarrollando. Luego de poder generar esa organización, pasamos a una primera revisión y esa revisión es mirar si ese documento es pertinente, ¿cierto? Si ese documento es de verdad relacionado a lo que yo necesito y empiezo a seleccionar y empiezo a descartar cuáles pueden ser esos textos que me pueden servir para la construcción de ese archivo, para la construcción de ese documento que pretendo desarrollar con ese proyecto de investigación. Pasamos a un segundo momento de poder nuevamente validar, o sea, vamos casi que reduciendo en gran cantidad los textos que estoy consultando y en ese orden de ideas, entonces, en esa segunda revisión vamos a identificar cuáles de esos textos se van a relacionar con nuestras variables de investigación. Entonces empezamos a generar una selección mucho más específica, mucho más detallada y empezamos a informarnos y a detallarnos cuáles son las necesarias para nuestro documento y cuáles las vamos rechazando también para la construcción de nuestro proyecto. Y por último, generamos, digamos que una esquematización, algunos lo llaman un mapeo, una construcción de esos temas, que si lo llevamos a esa revisión de literatura sistemática, entonces cantidad de textos utilizados, cantidad de textos rechazados, por qué se tomaron estos, por qué se rechazaron estos otros. Esa esquematización, ese mapeo de estos temas nos permiten entonces generar una estructuración de cuáles son los textos más pertinentes que me pueden llevar a mí a generar una estructura para poder generar esa escritura, que en este caso nosotros realizaríamos, digamos que esa escritura mucho más narrativa de lo que está pasando con esos textos de investigación específicamente que estamos utilizando a la hora de llevar nuestros procesos y nuestros proyectos específicamente.
Vemos entonces que luego de generar como estos pasos, nosotros vamos identificando y vamos relacionando esa estructura de lo que tiene que ver con nuestra revisión de literatura específicamente. Vamos encontrando entonces que todos estos pasos que tenemos aquí, que los hacemos normalmente, pues tienen un tiempo, que es un tiempo bastante grande, que en muchos de los casos nos apoyamos de otros docentes o que también nos podemos ir apoyando con nuestros semilleristas ahí en el momento específico para poder ahí ir encontrando temas o documentos detallados y nos puede llevar mucho tiempo. Ahorita una de las personas, una de las profes decía, venga, esto lo hemos estado haciendo y esto de verdad nos lleva demasiado tiempo, sí, nos lleva demasiado tiempo. ¿Qué tenemos que hacer entonces con este apoyo de algunas herramientas? Es aprovechar ese tiempo y optimizarlo para que nos ayude a generar una búsqueda un poco más detallada, una búsqueda un poco más específica, una búsqueda en poco tiempo que me permita a mí nutrir esos proyectos de investigación y que de alguna u otra manera pues me ayuden a construir esos textos de investigación un poco más rápido. No quiere decir que nos ceguemos a simplemente lo que aparece en esta herramienta, como lo decía el profe anterior, sino que nos apoyemos de esa estructura para poder organizar, ¿cierto? Para poder esquematizar un poco más ordenada, podría decirse, en una reducción de tiempo específica. Vemos entonces algo importante y es que para poder desarrollar muchos de estos elementos de investigación tenemos que tener también a prueba algo de lo que es ese pensamiento. Vemos entonces que en muchos textos nos dicen que ese pensamiento es el flujo de ideas, de operaciones intelectuales que se producen a partir de la razón y que pueden llevar a una conclusión lógica. ¿Qué me dice entonces que ese pensamiento o esas estructuras que nosotros tenemos internamente, pues se van a fusionar todas esas ideas, todas esas estructuras que me van a dar a mí de una u otra manera una estructuración de lo que nosotros proyectemos o lo que pensemos que podemos llegar a proyectar dentro de esa razón que tenemos y que de alguna u otra manera nos va a llevar a unas conclusiones lógicas como nos dice aquí y podemos proyectar y podemos generar nuestros proyectos a partir de esos pensamientos que pueden ser en algunos casos un poco locos y que la investigación nos va a llevar a que eso se pueda dar de la mejor manera o que nos diga que eso que estábamos pensando pues no era lo que estábamos nosotros relacionando. Vemos entonces que ese pensamiento nos lleva a estos tipos de pensamiento y esos tipos de pensamiento encontramos el pensamiento inductivo, deductivo, el convergente, el divergente y el creativo. Dentro de estos tipos de pensamiento podemos ir encontrando una gran variedad y una como decirlo, una variedad de elementos y de conclusiones que nos van llegando cada día con todos los cambios que se nos están haciendo. Pero para esta estructura de lo que es esa estructura de investigación o ese proceso de investigación, nosotros nos enfocamos en ese pensamiento inductivo y deductivo, que vemos que el inductivo entonces nos lleva a lo que es ese elemento de lo particular a lo general, ese razonamiento que va teniendo el individuo de múltiples experiencias que se han ido generando de manera particular y que me lleva a generar ideas de una estructura generalizada. En muchos de los casos nos dicen que esas verdades de esas premisas apoyan la conclusión, pero que en muchos de los casos no nos va a garantizar, digamos, que sea una verdad absoluta. Vemos entonces que ese elemento inductivo específicamente nos lleva casi que siempre a trabajar desde hechos, ¿cierto? A llevarnos a identificar causas específicamente cuando estamos descubriendo, digamos, partir de una teoría para poder llegar a una realidad, que es lo que hacemos con esa investigación, partir de esos elementos teóricos para poder llevar a decir que si eso que estamos planeando, pues de verdad se logra desarrollar. Esa nos lleva a esa inducción, digamos que de tanta información que tenemos, de tanta información que se repite constantemente de forma regular, podemos llevar a descubrir o podemos llevar a resolver algún tipo de teoría o a concretar también esa teoría que vamos teniendo. Podemos decir entonces
que ese pensamiento inductivo nos lleva a nosotros a crear conocimiento cuando estamos en la estructura de investigación, a crear teorías y también a trabajarlo desde una estructura, digamos, de aportar al conocimiento específicamente. Cuando estamos desde una estructura deductiva o ese pensamiento deductivo, entonces nos vamos a que es un método desde o que se va desde un conocimiento general hacia un conocimiento particular, que nos lleva entonces que de esas percepciones que va teniendo, va generando o esas percepciones que ha tenido de manera completamente general de algo que conoce o algo que ha experimentado, el sujeto pues lo pueda llevar a relacionar algo muy específico que es lo que se logra desarrollar, lo que logra evidenciar directamente. Digamos que este tipo de pensamiento, que es el pensamiento deductivo, se logran extender conocimientos en un fenómeno, de un fenómeno a otro. O sea, podemos llegar a identificar múltiples experiencias que ha tenido la persona y que poco a poco ese conocimiento que ha ido adquiriendo, que ha ido teniendo, pues lo lleva a referenciarse en algo que todavía no pasa, sino que simplemente lo deduce o lo relaciona con eso que está ahí. Podemos verlo entonces del lado contrario a lo inductivo, que es partir de esa realidad, de eso que pasa, a compararlo con algo teórico específicamente, que es lo que tenemos dentro de nuestros textos o nuestras producciones de investigación. Podemos llevar entonces que ese pensamiento deductivo dentro de nuestra investigación nos verifica o va a, que nos lleva a verificar algo, ¿cierto? Nos lleva a verificar ese conocimiento que ya estaba, nos llega a validar ese conocimiento y también nos puede llevar a comprobar las teorías, a decirnos si esas teorías están correctas o no están correctas. Básicamente, estos tipos de pensamiento entonces nos llevan a identificar patrones que se ajustan con las estructuras específicas de la investigación, específicamente. Ahora bien, les decía entonces todos los procesos que nosotros tenemos al realizar la revisión de la literatura específicamente, cuáles son como los pasos de las metodologías que nosotros podemos tener, para qué me sirve la revisión de literatura y todo el tiempo que nos lleva a nosotros poder desarrollar esa revisión de literatura, que a veces pues si la hacemos solos nos va a llevar o nos va a demandar mucho más tiempo que si la hacemos con otro tipo de compañeros. Vemos entonces que la inteligencia artificial pues ha llegado, ¿cierto? A nuestra profesión a hacer, no hacer o a impedirnos que sigamos haciendo, sino que nos ha llegado a acompañar un poco dentro del proceso que nos está desarrollando, digamos, el acompañamiento y la mejora. Nosotros tenemos que identificar qué es esa herramienta, para qué me sirve la herramienta y cómo sacarle el provecho a la herramienta, no digamos en algunos casos, o como me ha pasado con algunos profes, que de una ven la herramienta y dicen no, ¿sí? La satanizan inmediatamente para no poderla usar. Hablaban ahorita en la charla anterior que, bueno, muchos de nuestros estudiantes yo creo que ya la conocen, ya la han usado, la manejan mucho mejor que nosotros. Nosotros como docentes tenemos que identificar estas herramientas, mirar para qué sirven, cuál es el provecho que nosotros tendríamos para desarrollarlas. Si bien el ponente anterior nos decía que la herramienta del ChatGPT estaba al 2021, que el 2021 para acá no se ha desarrollado pues mucha información, no le han introducido mayor información y eso está generando de que esa inteligencia pues tenga un impedimento para continuar. Esa siguiente herramienta que ven ahí, que es el chat PDF, nace, digamos que del ChatGPT y es igual que la herramienta Umata, que es la que nos está como dando la interacción de poder tener una relación, una conversación directa con diferentes artículos y podemos empezar a preguntarles y tener una relación un poquito más, no sé si decir, bueno, sí, una relación más directa y poder entrar a utilizar y a sacar, digamos que con detalles toda la información que podría tener ese texto. Si bien nosotros con nuestros estudiantes a veces les decimos, les mandamos textos, hay que leer esto, hay que sacar esto otro, pues, ¿por qué no también que los estudiantes puedan utilizar las herramientas? Pero el docente tiene que ser mucho más detallado que lo que hace la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial está proyectada, está programada para algo muy específico,
pues nosotros lo que tenemos que hacer es adelantarnos a ese proceso para que eso no nos afecte específicamente en lo que nosotros queremos desarrollar, sino que lo acompañemos en esa estructura. Entonces les decía, el docente en este caso tiene que ser un poco más creativo, un poco más, utilizar muchas más estrategias y apoyarnos de estas herramientas que me ayuden de alguna u otra manera a mejorar estos procesos. Entonces, vamos a ir mirando, digamos que algunas de estas tres herramientas que tenemos, que es el chat PDF, Umata y Consenso, que es como, digamos que la más reciente y no tan conocida, y que en mi caso la que más nos va a poder ayudar dentro de estas estructuras de la investigación. Vemos entonces, en este caso, voy a pasar, un momento, ok, listo. Esta es, digamos que la primera herramienta, esta primera herramienta que es el chat PDF, si lo vemos, tiene una interfaz demasiado básica, demasiado sencilla, no nos genera, digamos, tanta complicación y nos va a permitir subir la información desde diferentes textos que tengamos ya guardados, que ayer ya hayamos realizado como esa investigación, que ya la hemos recolectado, ya sepamos cuáles son los textos que nos van a servir, o podemos traerla un poquito más desde, voy a utilizar por acá, ¿ok? Aquí podemos tocar y los exportamos o simplemente los trasladamos y los soltamos en esta cajita que vemos aquí. Podemos copiar directamente el URL en donde se encuentra ese PDF, podemos buscarlo directamente dentro de la web. Entonces, algo muy importante aquí, y es que como todas las herramientas, estas herramientas pues vienen en su versión free y también en su versión pro, que nos va como a indicar hasta dónde podemos trabajar con la herramienta, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Y como todas estas herramientas han venido trabajando, vienen en su versión y las actividades que se pueden desarrollar desde lo académico, digamos, para los estudiantes, pero también desde la parte de la oficina, el manejo de documentación, el manejo de informes, que se pueden entrar a trabajar dentro de esta herramienta que es el chat PDF. Y ¿por qué no trabajar grandes cantidades? Nos dice, entonces los creadores nos indican que al tener la versión paga nos va a permitir generar mayor capacidad y también nos va a permitir manejar nuestros propios documentos, y que en el momento que no queramos tener los documentos en línea, pues automáticamente los eliminemos. Ellos están directamente guardados dentro de la nube y pues va generando, digamos que esos espacios para poder ir almacenando. Yo sé que hay muchos profes que dicen, bueno, ¿y qué pasa con la información personal, la información que se va obteniendo a medida que se va utilizando las herramientas? Este chat PDF, digamos que en la versión free, nos permite y mantiene la información, digamos que en el espacio, por 7 días la guarda y automáticamente al día 8 la elimina automáticamente. Es lo que nos dicen, digamos que los creadores de la aplicación. En este caso, hay algo muy particular en lo que tiene que ver con el chat PDF. Yo puedo subir un texto que es directamente en inglés, en alemán, en portugués, ¿cierto? Y puedo hacerle las preguntas directamente en mi idioma. El chat PDF lo que hace es lee el texto, lee el documento y nos da la respuesta en nuestro idioma. ¿Eso qué nos va a facilitar? Pues nos va a facilitar mucho más tener más acceso a muchos más documentos que de pronto en algún caso no manejemos otro idioma, y eso nos va a permitir agrandar un poquito más esa revisión de esos textos o esa revisión de literatura que vamos a tener. Que también me va a indicar, digamos que puedo, como lo decía inicialmente, tanto el chat PDF como Umata, que creo que es el más conocido, nos permiten esa interacción, esa conversación de lo que yo necesito saber del texto, y que esta aplicación me va a permitir o me va a manejar
por medio de texto nos va a sacar o nos va a extraer esa información específica que nosotros necesitemos para poder ir trabajando o reestructurando específicamente lo que nosotros necesitamos, valga la redundancia, para nuestro proyecto o para nuestra consulta específica del proyecto de investigación. En algunos elementos, cuando yo le genero las preguntas, él me puede sacar en cortos párrafos como el contenido que yo le estoy haciendo o la pregunta que yo le estoy haciendo, si en esa respuesta nos da en algunas ocasiones, no en todas, el número de página de donde saca ese texto, pero algo que estuve como buscando es que en muchos de los casos la aplicación, digamos, como lo dice acá, no logra como observar todo el texto. Digamos que eso es uno de los contras que puede llegar a tener. Él tiene acceso al texto, pero hay limitaciones o digamos que él se enfoca en el texto, en la lectura, dependiendo de lo que yo le pregunte al chat. Y como que omite o se ciega o se sesga, digamos, en todo el texto de lo no o de lo que no se está preguntando. Digamos que de eso de alguna manera lo que hace es que, digamos que limita en muchos de los casos la información también que yo le estoy preguntando o yo debo ser muy específico en generar las preguntas muy claras para que al momento que él responda pues tenga un poquito más de amplitud para poder revisar. Si vemos entonces aquí, esta es la interfaz que podemos encontrar directamente. Nosotros, si queremos, hacemos la cuenta, si no podemos ingresar directamente, ¿cierto? A este espacio desde la versión free, lo que hacemos es arrastrar, el texto va a quedar a un lado y este texto puede estar trabajado en, digamos que puedo tener un texto A, un texto B, un texto C, un texto D, pero todavía no tiene la función de poder analizar dos textos a la vez para identificar cuál de los dos tiene esa información precisa que tenemos. Pues entonces, en este caso, él lanza una bienvenida, ¿cierto? Lanza de qué se trata el texto que está trabajando y nos da 3 opciones de preguntas por donde nosotros podemos continuar desarrollando nuestra consulta, que es simplemente tocar el puntico, tocar estas flechitas que vemos ahí, nos bota la pregunta y él automáticamente empieza a responder, ¿cierto? Tenemos la cajita de preguntas que vemos acá abajo, pero también tiene una opción de herramientas que nos va a permitir extraer la información, guardar esa información directamente si tenemos la versión, digamos, paga. También nos da la opción de eliminar lo que tenemos aquí o descargar. Esta opción de descarga nos va a botar directamente en esta blog de notas. Este blog de notas, digamos que son todas las preguntas que yo realicé, todas las preguntas que yo le hice a este chat, todo lo que sacamos o todo lo que consultamos o todo lo que pudimos dialogar con el texto, ¿cierto? Y que de alguna otra manera no quiero que se pierda, sino que quiero guardarlo. Prácticamente yo lo que puedo hacer es tomar esa información y me la guarda directamente dentro del blog de notas, ¿cierto? Vemos entonces la versión o lo que nos da aquí la versión gratis, nos dice que podemos utilizar PDFs hasta de 120 páginas. Si son más de 120 páginas, el archivo automáticamente, el espacio nos sale un letrero que nos dice que no, que estamos superando la cantidad de páginas, o también lo mide por megabytes, entonces nos dice que alrededor de 10 megabytes es lo que logra pues recibir de información. Logramos trabajar por día en la versión gratis 3 PDFs, pero también nos da la opción de que dentro de esos 3 PDFs que estamos trabajando nos permite simplemente realizar 50 preguntas, cosa que no pasa con la versión Pro. Pues digamos que no me parece costoso, los $5 al mes, y nos permite generar una gran variedad, digamos, de preguntas dentro de este proceso que tenemos aquí. Bueno, entonces vemos entonces un poquito de lo que está aquí. Les voy a mostrar, voy a salirme de la presentación y les voy a mostrar directamente cómo se vería la versión
un momento, del chat PDF. Nosotros ingresamos directamente en nuestro navegador, cualquiera el que manejemos, le vamos a colocar chat PDF, ¿cierto? .com es el primero que nos sale y nos va a salir esta opción que tenemos aquí. Como veían, está la cajita donde vamos a introducir pues nuestro PDF o lo podemos buscar directamente, arrastrarlo y soltarlo ahí, o poder traer la URL donde realizamos nuestra consulta específicamente. Yo tengo por aquí algunos documentos, entonces lo que vamos a hacer es simplemente arrastrarlo, ¿cierto? Lo soltamos y él automáticamente empieza a leer. Aquí ya lo tenemos, ¿cierto? Este es el texto, empieza a realizar esta bienvenida que nos da aquí el chat PDF y nos está diciendo cuáles de estas pues son las preguntas que podríamos tener. Nosotros, como les decía, podemos tomar cualquiera de estas, simplemente tocamos la flechita y él automáticamente nos lanza la pregunta y el chat automáticamente empieza a contestarnos o a solucionarnos específicamente qué es lo que tenemos dentro del PDF. Como les decía, son preguntas que nosotros podemos tener ya estipuladas dependiendo de nuestra investigación, esa pregunta orientadora, esa pregunta problema, también cuál es la sistematización y qué es lo que nosotros necesitamos adquirir específicamente del texto que estamos trabajando, de ese análisis o de esa trayectoria que ya logramos hacer en esa clasificación de textos. Como les decía, acá arriba entonces tenemos la opción de pues salirnos del chat, ¿cierto? Nos da también la opción de poder renombrarlo, cambiarle el nombre, y si yo tengo mi versión pues paga, yo puedo guardar todos mis documentos y todos los textos que he trabajado, me guardan las conversaciones, pero si yo no lo tengo, pues como les decía, yo lo puedo exportar y automáticamente me lo lleva en un bloc de notas que lo puedo guardar específicamente con la misma clasificación o los mismos pasos que hablamos ahora de cuáles son los pasos para realizar esa revisión de literatura específicamente. Entonces lo puedo guardar por el subtema, lo puedo guardar por el autor y voy a ir organizando cada uno de estos elementos que tenemos acá. Obviamente puedo eliminar o restablecer nuevamente o puedo seguir generándole las preguntas que necesite. Como les dije, por día te permite 3 documentos, pero también te permite hasta un total de 50 preguntas dentro de cada uno de estos documentos. ¿Sí? Podemos preguntarle el tipo de metodología. Perdón, profesora, al Sí. parecer se quedó congelada la pantalla. Usted está siguiendo con las diapositivas, ¿correcto? Es en este momento, ok, Estamos en la diapositiva 14 de 28. Ok, déjenme que voy a volver a compartir porque aquí me pasé directamente a la aplicación. O sea, no vieron esta parte de la aplicación. Ok, No, por favor, puede retomar y qué pena. listo. Muchas gracias. Gracias a ti por avisarme. Bueno, les decía entonces, voy a volver a restaurarlo. Listo, esta es la opción de cómo nos aparece, digamos que el espacio. Si ven la cajita donde monto la información, puedo traerlo desde mi computador, puedo acceder desde la URL o buscarlo, ¿sí? Entonces, como les decía, entonces simplemente voy, traigo el texto y lo suelto en la cajita directamente. Aquí lo trae, me da la bienvenida al chat PDF y me empieza a decir de qué trata el texto que yo le acabo de anexar, ¿sí? Si ven, se van adquiriendo, se van anexando cada uno de los textos trabajados y aquí es donde me salen como las preguntas base, digamos que por default nos bota, que siempre nos bota 3 preguntas por el texto que nosotros le introduzcamos pues a la aplicación, ¿cierto? Por default nos dicen, mira, pueden preguntar o se pueden relacionar por alguna de estas y perfectamente yo al tocarla, ella automáticamente, digamos que se va por ese lado y nos empieza a botar la información pertinente que es la que nos va a ir dando como esa información. Lo que les decía, están los botones, yo puedo compartirle directamente este chat o toda esta conversación que yo tuve con mi PDF directamente
a un compañero, al compañero de trabajo de proyecto, puedo renombrarlo, puedo descargarlo, que era aquí donde les decía que me bota en ese, directamente en ese bloc de notas, o puedo eliminar completamente. Puedo ir soltando información, puedo ir soltando más textos. Lo que les decía es que no se van a compartir, digamos, si yo monto un texto A y un texto B, para poder continuar o hacer una conversación entre los dos textos. Eso todavía, digamos que no me lo permite dentro de lo que se logra evidenciar aquí. Aquí yo puedo seguir haciéndole preguntas directas de lo que yo necesito y, como les decía, dependiendo de la sistematización que yo haya generado de mi investigación o de mi proyecto hacia lo particular que yo quiero saber de cada uno de los textos que vamos a encontrar dentro de la investigación. Puedo hacer todas las preguntas, vuelvo y les digo, solamente les permite hasta 50 preguntas por día y hasta 3 textos que puedo tener automáticamente en este elemento. ¿Listo? En esta herramienta. Vamos entonces con la segunda herramienta específica, que es la herramienta Umata. Digamos que esta herramienta Umata es una herramienta que es un poco más conocida, ¿cierto? Su interfaz, digamos que tiene demasiada información cuando la persona llega. Algo que he notado, y es que a diferencia de la herramienta de chat PDF, que es mucho más como sobria, digamos que no te invade de tanta información. En esta Umata tú puedes también inscribirte, generar una cuenta, al igual que todas las herramientas tienen la versión paga y la versión free, entonces nos va a permitir, digamos que acceder a mucha más información. Como lo ven, entonces, esta interfaz, digamos que a diferencia de chat PDF, que ambas se pueden relacionar como esa intercomunicación que yo voy a tener, es como si yo tengo una conversación directa con ese PDF. Entonces, en esta, no solamente vamos a quedar como a ciegas, digamos que PDF quedamos un poquito a ciegas del texto que estábamos trabajando y nos quedábamos solamente con la información que nos botaba el chat. En esta podemos ir haciendo las preguntas, nos va generando las respuestas, pero también vamos evidenciando el PDF directamente y nos va indicando entonces de dónde sacó la información, de dónde él tomó y especificó esos elementos o esos datos particulares para poder darme a mí la respuesta directa. También tiene su cajita de preguntas en donde relacionamos las preguntas directas, pero lo más interesante de esto, pues me parecía a mí más que el chat PDF, es que yo puedo tener una relación específica de qué es lo que yo pregunto con el texto y que puedo visualizar de qué es lo que está ahí. Digamos que algo que pasó en el documento de chat, perdón, en el chat PDF, y es que yo podía seguir preguntándole información relacionada con el PDF y de algún momento a otro le hice preguntas externas al texto y el chat PDF en algún momento siguió contestándome de la información que él ya fue adquiriendo, pero en otras me decía error, esta información no aparece en el texto. Entonces podemos ir evidenciando que, digamos que de alguna u otra manera se encierra o se enfoca específicamente en lo que tenemos de nuestro PDF. Esta, digamos que Umata, entonces vamos a tener esta relación. Yo también puedo tener, digamos que esa cuenta me va a permitir compartir esa información, que es lo más importante. Digamos que no se quedan solamente ahí en la herramienta, sino que yo puedo extraerlo y poderlo llevar a mi matriz. ¿Sí? Si estoy utilizando una matriz de la revisión bibliográfica específicamente, entonces puedo llevar e introducir esa información directamente allá. Esta, a diferencia de chat PDF que tenía o recibía textos de alrededor de 120 páginas, en este que es pues también gratuito, solamente nos permiten textos de 60 páginas. A diferencia del chat PDF, el otro solamente teníamos hasta 50 preguntas, en este le podemos hacer infinidad de preguntas al mismo texto, pero tendría que ser textos muchísimo más pequeños. Hay, digamos que herramientas en línea que me permiten, digamos que compactar un poquito los textos y esos textos que tienen demasiadas páginas, poderlo comprimir
digamos que de alguna u otra manera va a quedar y reduce los megabytes y puedo subirlo directamente acá, que hay una de ellas se llama iLoad PDF, que yo puedo subir el texto, le digo comprimirlo y luego lo monto directamente acá y entonces me puede leer perfectamente esas páginas que tenía o esa gran cantidad de páginas que sin comprimirlo pues no me lo dejaba, digamos que acceder. Algo también importante aquí es que yo puedo ir evidenciando cómo se va resaltando la información. Digamos que en el chat PDF me daba la paginación y en este me la muestra y me resalta específicamente lo que estamos trabajando y lo que estamos consultando. Voy a ir entonces acá, me confirma si están viendo la pantalla. Sí, señora, estamos viendo en este momento la pantalla. Vale, gracias. Entonces, aquí, como les decía, la idea es que ustedes puedan ingresar, generarlo, ¿cierto? Generar su cuenta con alguna cuenta de correo, acceden directamente y van a tener, digamos que ustedes pueden ir generando carpetas, pueden ir en esas carpetas introduciendo también estos PDFs que ha consultado, que ya ha clasificado que puede ser útil y simplemente cuando ya los tengo, aquí les sale la opción de pregunta y yo simplemente lo que hago es preguntarle directamente al documento. Entonces, mire, me lo abre específicamente, me está dando la información pertinente que yo puedo ir corroborando todo el tiempo y simplemente en la cajita del lado, ¿cierto? En esa cajita de preguntas yo le hago directamente las preguntas específicas, ¿cierto? Vamos a hacer una pregunta específicamente. Entonces, él automáticamente empieza a identificarlo, empieza a revisarlo y me empieza a botar la información que está aquí. Yo puedo ir directamente en donde voy y busco directamente dónde está esa información, donde la tiene directamente resaltada. Y en este caso lo que me muestra es que la aplicación Umata lo que hizo fue hacer una lectura rápida y sacarme ese resumen específicamente. ¿Cierto? Listo. Vamos a mirar la metodología de investigación para que nos pueda botar, digamos que la estructura de preguntas. Ahora sí, aquí me consolida la información que se tiene y aquí específicamente entonces me está resaltando de dónde toma la información, ¿cierto? ¿Cuál es el método, el instrumento, el procedimiento? Y me saca de una u otra manera esa información un poco más resumida y me está indicando específicamente la paginación de dónde se encontró esa información. Entonces, miren que aquí estamos optimizando cada una de estas herramientas que me van a dar a mí como esa facilidad de poder tener esa conversación directa con ese chat específicamente, con ese PDF. Ahora bien, vamos a la tercera herramienta que se llama consenso. Esta herramienta específicamente nos lleva, y yo la podría decir que es la herramienta que más se puede amarrar a la consulta de los textos de investigación. Si vemos esta herramienta, pues también no tiene tanta información como la tiene Umata, digamos que no te llena de información, no se concentra tanto esa información, pero aquí es mucho más específica. Vamos entonces a la herramienta y la vamos a encontrar por acá. Vamos a mirarla desde el inicio. Un momento, vamos a mirarla. Simplemente vamos al navegador, colocamos consenso, ¿cierto? Y nos bota directamente acá. Podemos bloquearnos directamente, tener nuestra cuenta free o tener nuestra cuenta pro
y de alguna u otra manera lo que vamos a ir encontrando, dependiendo también de las consultas que ya hemos desarrollado, digamos que la inteligencia artificial lo que nos va es como a facilitar a posterior cuáles son como las herramientas que o los contenidos que podemos trabajar. En mi caso, que trabajo la parte deportiva, digamos que ya me conoce cuáles son las consultas que he hecho y me da, digamos que algunas preguntas claves. Aquí es importante identificar y es que aquí debemos entrar directamente con nuestra pregunta de investigación. Algo que tiene Consenso es que trabaja mediante esa pregunta de investigación, que es importante pues para que toda la condensación y todo lo que hablábamos ahora en la revisión de literatura específicamente, donde entrábamos a las bases de datos, donde entrábamos a hacer la consulta, base de datos por base de datos específicamente, pues Consenso lo que hace es que analiza todas las bases de datos y nos trae específicamente lo que necesitamos trabajar. Algo muy particular y es que según lo que he visto o lo que he podido consultar, no tiene tanta información en ciertas áreas de conocimiento. Digamos que en algunas se está consolidando, pero en otras que sí tienen mayor como información. Obviamente, cada una de estas herramientas se alimentan dependiendo de las consultas que nosotros también estamos dándole a cada una de las aplicaciones. Recuerden que ellos trabajan con información, todo lo que nosotros le estemos arrojando, cualquier tema que se bote, ellos empiezan como a almacenar y se empiezan a construir en pro a la mejora de eso. Entonces, vamos a utilizar la pregunta que nos da aquí, simplemente la colocamos, le damos a anexar y por default ella viene de esta manera. Hace toda una revisión de todos los textos, artículos que se hayan relacionado con esa pregunta en particular, ¿cierto? Vienen pocos, pero yo le puedo dar mucho más a toda la información que yo pueda obtener. Bien, él vota o él hace un análisis de lo más antiguo hasta lo más reciente. Digamos que aquí en la parte superior te dice, bueno, venga, filtrémoslo por años, que ¿te acuerdan cuando revisábamos la revisión de literatura y decíamos que teníamos que hacer esa revisión retrospectiva, pero teníamos que limitarnos en cierto tiempo? Pues bien, por lo general son 5 años atrás, vamos a hacerlo desde el 2018 y empezamos a especificar mucho más la información que necesitamos. Entonces miren que aquí ya nos cambia un poquito más la información, 18, 20, 21, 23, ¿cierto? Aquí vamos viendo cómo va cambiando la temática o los años de nuestra búsqueda. Podemos entonces, esta opción que tiene aquí de sintetizar nos dice entonces que la inteligencia artificial nos indique a nosotros cuáles son los documentos que ha encontrado y cuáles son como ese medidor que tiene Consenso para decir, mire, estos son los más óptimos, se han analizado en total tantos, como lo dice aquí, el 60% son acordes a lo que usted está buscando o a su pregunta problema, ese 30% posiblemente y están demarcaditos aquí y el 10% dice definitivamente estos no están de acuerdo, digamos que tiene algún tipo de palabra que se relaciona con su investigación pero no acude a lo que su pregunta problema le está o la pregunta problema está tratando de indicar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Si ven aquí al ladito, al lado derecho, entonces aparece, dependiendo de estos colorcitos que tenemos acá, este que nos dice posible, este nos dice, este efectivamente es el que más, digamos, le puede aportar a su investigación. Dentro de este encontramos entonces el documento, encontramos el autor y el año. Miren que podemos tener la opción de que si le dimos citar en diferentes opciones de citación, digamos que otras herramientas como Google Académico también tenía la opción, tomar, copiamos el texto, lo llevamos directamente, es una manera también un poco práctica. Aquí en este es ACA, nos da como esa opción que nos va diciendo, mire, de esto trata de esto, como lo dice aquí, ensayo controlado aleatorio,
Es un estudio en que el participante se asigna aleatoriamente a un grupo, entonces nos dice que está trabajando con un grupo control y es experimental. Entonces aquí, dentro de los elementos de la investigación, nos está delimitando mucho más hacia dónde es esa metodología que han utilizado, que han hecho para este documento. Nos dice entonces que está en esta SciScore, nos está diciendo que está ubicada dentro de alguno de los elementos, nos dice que ya han hecho una revisión sistemática con él, que si perfectamente le decimos que no lo abra, él nos va a abrir el texto directamente, un poco más amplio para poder tener información, nos saca entonces el resumen un poco más detallado, pero también importante que nos lleva a obtener el texto completo. Entonces miren que él ya nos hizo como toda una... Profesora, perdón por la interrupción, le quedan Sí. 5 minutos para culminar su intervención. Listo, vale, ya, con esta es la última herramienta que tenemos aquí. Entonces miren que me lleva específicamente dónde está, nos lleva a, en el buscador donde estaba delimitado, nos lleva específicamente al documento, al paper y otros textos relacionados que son también de carácter abierto para poder empezar como a hacer ese backup y esa consulta específicamente. Algo que también nos indica es la manera en que lo han citado. Digamos que en este caso este texto no está citado, pero hay otros textos que nos indica cuál es la cantidad de citaciones que también ha hecho este texto. Entonces, de alguna u otra manera, esta relación, digamos que esta última herramienta es un poco más completa para poder nosotros hacer como esa búsqueda más detallada, y cuando ya tengamos esos documentos, pues pasamos a Umata o pasamos al chat PDF para poder detallar y hacer las preguntas pertinentes para seguir haciendo el filtro de esos textos que tenemos.